tenerlas hace falta estar embarazado o haber estado enfermo. Por ejemplo, ¿cuáles? Lo hacemos un poquitito en interrelación, somos pocos, no podemos dar ese gusto. ¿Eh? No tenemos miedo de decir cosas que ustedes puedan hacer. Toxoplasmosis, pero toxoplasmosis es una enfermedad que la puede tener cualquiera. Digamos, no hace falta estar embarazada, ¿eh? Infección urinaria, cualquiera de nosotros puede tener infección urinaria. ¿Qué infecciones no puede tener alguien que no esté embarazada o que haya estado embarazada? Coriomionitis. Para tener una coriomionitis, si no está embarazada, no la puede tener. ¿Qué otra enfermedad que está un poquito relacionada o puede ser relacionada? Una metritis, una endometritis, una metritis. ¿Qué otra infección es más común? La puede tener también una mujer no embarazada, pero no la puede tener un hombre. Mastitis. Y son infecciones que son propias y casi exclusivas del embarazo. Pero hay otras infecciones que no son propias del embarazo, pero por alguna circunstancia particular la vemos en obstetricia. ¿Y qué circunstancia especial podría justificar que veamos algunas infecciones en obstetricia? Y porque la mujer embarazada está más predispuesta. Podría ser porque la enfermedad, la infección tiene alguna característica particular, porque la mujer embarazada, en el desarrollo en la mujer embarazada hace algo distinto. Perdón, vengo a la tele y digo un cuarto de No sé. Dígame el cuarto, me pego una bolita. Que tenga alguna particularidad especial. ¿Qué otra causa, digamos, justifica que algunas infecciones las veamos, que son generales, las veamos en obstetricia? Que pueda tener una repercusión. Cuando escucho dos o tres, infecciones de transmisión sexual, pero tiene que tener además otra particularidad. Claro, que afecte el curso del embarazo. La particularidad que tiene que tener, básicamente, y lo vamos a ver otras enfermedades, que tenga una repercusión sobre el producto del embarazo, sobre el recién nacido, que afecte de alguna manera, que tenga una transmisión vertical que haga que esa enfermedad, además de padecerla a la madre, se la pueda transmitir al recién nacido en algún momento del curso del embarazo. Y hablamos de generalidades que nos pueden servir para el conjunto. ¿En qué momento del embarazo, parto, puerperio, a ustedes les parece que puede haber una transmisión vertical de estas enfermedades, de este grupo de enfermedades que estamos hablando? Y en el momento del parto puede ser una. En el momento del parto hay algunas que, por el pasaje a través del canal del parto, pueden adquirir la enfermedad. Si nace por cesárea, esas enfermedades que está diciendo que en el momento del parto, ¿por cesárea será lo mismo? No. No es lo mismo. Empezamos a ver que hay enfermedades que en el pasaje a través del canal del parto el bebé puede adquirir o contaminarse. Después, si va a adquirir la enfermedad o no, es otro momento, pero puede contaminarse con los gérmenes que producen esa enfermedad. ¿En qué otro momento o de qué otra manera puede transmitirse verticalmente de madre a hijo una infección? Por vía hematógena, digamos, por vía general, durante el embarazo. No en el momento del parto, sino antes del parto. Puede transmitirse la enfermedad. Para transmitir la enfermedad, la vía hematógena, ¿por dónde van a pasar los gérmenes? Obviamente. Por los vasos. Por la placenta y el cordón. O sea que la placenta tiene que permitir que algunas enfermedades atraviesen o pasen a través de la placenta y la transmitan al bebé. Y hay otras enfermedades de transmisión vertical que pueden ocurrir también, digamos, dijimos, durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia también. Hay otras enfermedades
que pueden ser transmitidas a través del alta. Ya que este es el cuadro general de por qué algunas infecciones que ustedes a lo mejor ya conocen o que van a conocer en el transcurso de la carrera, las vamos a ver en obstetricia porque tienen esta particularidad. No es cualquier infección que vamos a ver, sino estas infecciones. Porque tengan alguna particularidad especial durante el embarazo que perjudiquen el embarazo o porque tengan alguna incidencia de una forma distinta, porque puedan ser transmitidas al recién nacido una transmisión vertical. Bueno, empecemos, por ejemplo, dijeron por allí, infección urinaria. ¿Por qué la infección urinaria la vamos a ver en obstetricia? ¿Cuál de estas características? Porque es una de las principales causas de parto prematuro. Dice una de las compañeras que porque es una de las principales causas de parto prematuro. ¿Coinciden? ¿Sí? ¿Quieren agregar alguna otra cosa con respecto a la infección urinaria y el embarazo? ¿Alguna otra particularidad distinta que tenga? La gestación, a su vez, aumenta el riesgo porque disminuye el crecimiento de los uréteres, entonces aumenta la probabilidad de hacer pielonefritis aparte. Ajá. Una compañera está diciendo que hay modificaciones estructurales o funcionales de la madre que pueden aumentar la incidencia de infección urinaria. ¿Eso quiere decir? Bueno, estamos más o menos en las dos cosas, son ciertas. Veamos qué modificaciones, y les recomiendo que es un capítulo que ustedes como médico general denle importancia porque en mi concepto es uno de los más importantes para ustedes, que son las modificaciones fisiológicas del embarazo. Porque esto después les permite entender un montón de cosas. Y ustedes van a recibir como médico general consultas por allí, en un consultorio de cualquier lugar, de una mujer embarazada que viene con algún síntoma, trae un resultado de análisis, alguna cuestión que quiere, digamos, consultarlo. Y ustedes, para poder decirles si eso que están viendo está dentro de lo normal o no, tienen que saber qué modificaciones fisiológicamente produce el embarazo para entender un resultado de un laboratorio o algún síntoma en particular. Y en este caso, especialmente, hay modificaciones fisiológicas del embarazo que explican todo el resto de lo que vamos a ver. ¿Cuáles son estas modificaciones fisiológicas y dónde se producen? Estamos hablando de infección urinaria, obviamente las modificaciones a las que hacemos referencia son las del tracto urinario. ¿Qué modificaciones fisiológicas se producen en el embarazo, en el tracto urinario? En riñón, uréteres, vejiga. Compresión de los uréteres. La compresión es lo que siempre surge, lo que primero surge es el concepto de, digamos, de la compresión de los uréteres o de la vejiga por el espacio físico, digamos, que ocupa el útero y el bebé, ¿no es cierto? Y eso es cierto. Pero mucho antes de que esto ocurra, ocurren otras cosas que ocurren casi desde el comienzo, que justifican algunas modificaciones que no es por la compresión del útero. ¿Qué modificación? Aumenta el filtrado del riñón. Aumenta la función, se modifica la función del riñón. ¿Y en qué se modifica? Aumenta el volumen plasmático renal, porque en el embarazo, desde el comienzo, hay modificaciones hemodinámicas importantes que hay que conocer que explican esto. ¿Qué modificaciones hemodinámicas hay en el embarazo? Desde muy el comienzo, no tiene nada que ver con la existencia estructural del embarazo, sino con funcional. ¿Qué modificaciones desde el comienzo? ¿Cómo se adapta el organismo hemodinámicamente al embarazo? Perfecto. La modificación aumenta la volemia, dijo, ¿no es cierto? Aumenta, dijiste, la frecuencia cardíaca.
y disminuye la resistencia periférica. Hay una vasodilatación periférica, hay un aumento del volumen minuto, ¿no es cierto? Hay un aumento de la frecuencia cardíaca y paradojalmente, habiendo aumento de la volemia, habiendo aumento de la frecuencia cardíaca, hay una disminución de la tensión arterial, explicado por esta vasodilatación periférica generalizada, que también hace estas modificaciones, que haya un aumento del volumen plasmático renal, ¿no es cierto? Le llega mayor cantidad de sangre, hay aumento de la fracción de filtración, y después, por más que el riñón se esfuerce en reabsorber parte de esto, no alcanza a reabsorber todo. Como no alcanza a reabsorber todo, hay algunos elementos que se eliminan en la orina de la mujer embarazada que se considera normal dentro de ciertos límites, que si ocurriera en una mujer no embarazada sería patológico. Por eso digo que cuando le vayan a traer un laboratorio, tienen que poder interpretarlo. ¿Qué elementos pueden estar presentes en la orina de una mujer embarazada y ser fisiológico distinto a la mujer no embarazada? ¿Qué elementos en esta lucha de la reabsorción de los elementos que se filtraron? Glucosa. Ustedes pueden encontrar glucosuria en la orina de una mujer embarazada y eso no significa que tenga diabetes. ¿Y qué otro elemento pueden encontrar? Proteína, ¿querés decir? Proteinuria. También podemos encontrar hasta cierto límite, 0,3, 300 miligramos por litro podemos encontrar de proteinuria. ¿Podrá tener algo que ver la existencia en la orina de proteinuria y glucosuria en el tema que estamos hablando, que es infección urinaria? Obviamente, ¿no es cierto? Es un caldo de cultivo más favorable que si no estuvieran estos elementos. Entonces, la orina de la mujer embarazada es una orina que... Ahora, para que haya infección, las condiciones de la orina son buenas. Tienen, digamos, elementos que ayudan al desarrollo. Pero para que haya infección urinaria, ¿qué más tiene que haber? Gérmenes, claro. Tiene que haber gérmenes. O sea, que puede favorecer una infección urinaria en la orina de la mujer embarazada siempre que haya gérmenes. Y acá hay otra, digamos, implicancia en la mujer embarazada y la infección urinaria. Si ¿qué condición que en una mujer no embarazada ni la busco, en la mujer embarazada la busco, porque si la encuentro unido a que la orina favorece el desarrollo, ¿de qué estoy hablando? Bacteriuria sintomática. Estoy hablando de bacteriuria sintomática. Entonces, a raíz de esto, la bacteriuria sintomática en la mujer embarazada adquiere una relevancia distinta a la no embarazada. Entonces, empezamos diciendo que a la mujer embarazada le vamos a pedir un urocultivo de rutina, ¿no es cierto?, en la primer consulta. Y que si le pedimos un urocultivo, se lo pedimos para después tomar una conducta, no para enterarnos. Entonces, cuando tenemos un urocultivo positivo, a la mujer embarazada debemos medicarla. Yo en lo particular tengo algunas dudas, pero digamos, con respecto a que creo que se tendría que llegar a considerar poblaciones de riesgo dentro de todas las que tienen. Si le pediría a poblaciones de riesgo, me parece que el costo-beneficio no es, pero bueno, es más largo el tema, pero ustedes lo que tienen que saber y decir, porque hoy está generalizado que se le pide un urocultivo y viene positivo, hay que tratarlo. ¿Con qué antibiótico la vamos a tratar? Con cefalexina. ¿Alguna otra opinión? Amoxicilina. A ver, alguien que me dé un concepto, que no me dé un antibiótico, un concepto. ¿Yo qué le pido? ¿Urocultivo solo o pido otra cosa? Y antibiótico.
Entonces, ahí está. A eso quería llegar. Es bueno, es lindo. ¿Cómo? Él dice que le hacemos un cultivo después, posterior al tratamiento, para ver si la rellenamos o no. Pero estamos en el punto de la elección del antibiótico que le voy a hacer. Y entonces, la compañera dice que le hacemos empírico. ¿Están de acuerdo que le vamos a hacer antibiótico empírico a una bacteriuria sintomática? ¿Sí? ¿Votan favorable a la moción? No. Porque la bacteriuria sintomática, ¿por qué la tratamos entonces? Para prevenir la infección. Para prevenir la posibilidad de que se transforme una bacteria sintomática en una sintomática, en una infección distinta. Y no tenemos urgencia para eso. A diferencia de cuando tenemos la infección. Cuando no tenemos la infección y es un análisis de un laboratorio, no tengo urgencia. Entonces, si le pido puro cultivo y antibiograma, espero el antibiograma. No es un tratamiento empírico. Me puedo dar el lujo de esperar el antibiograma y elegir el mejor antibiótico. ¿Y cuál es el mejor antibiótico? Me vienen sensible a A, B, C, D. Claro, que sea más sensible. ¿El que sea? Que sea más sensible. Me dice, el urocultivo me va a decir sensible a este, y resistente, si tiene alguna resistente, a este. ¿Cuál voy a elegir? Y el que sea más seguro para El que sea más seguro para el bebé. Tenemos que pensar, y para la madre, o sea, el que sea menos agresivo. ¿No es cierto? Una característica. Pero resulta que los tres tienen el mismo, en este aspecto son iguales. ¿Qué otro criterio puedo tomar en cuenta? De lo que estoy diciendo, no estoy hablando de la infección urinaria, estoy hablando de los antibióticos, que es un tema, un capítulo trascendente en la ecología del mundo. Ustedes saben que una de las cuestiones que más las modificaciones que más se están produciendo en el mundo en este momento con respecto a las infecciones, el crecimiento de cepas resistentes. Ustedes saben que las resistencias se generan a través del uso, a veces debido, pero muchas veces al uso indebido de antibióticos. Si yo doy antibióticos por las dudas, bueno, a la paciente, a lo mejor a esa paciente no le va a afectar demasiado, pero si hay 2, 3, 5 que se resisten y se multiplican, estoy ayudando, estoy haciendo una presión de selección como para que aparezcan resistencia. Y toneladas de antibióticos volcados, imagínense los laboratorios, las toneladas que producen, y si muchas de esas toneladas que producen las absorbemos todos nosotros, toda la población del mundo, justificadamente muchas veces y muchas veces no justificadas. Entonces, en esto que nos podemos agarrar seamos exigentes. Entonces, el que tenga menos daño a la madre y al bebé, el que sea más económico, ténganlo en cuenta, porque cuando nosotros hacemos una receta y ahí deslindamos nuestra responsabilidad, lo que ocurre de ahí en más no siempre es lo mismo. Hay oportunidades en que tiene obra social, pero igual tiene un coseguro, o sea, el aspecto de cuánto tenemos dos antibióticos, uno es muy caro y el otro es barato, y no hay ninguna duda. Démosle el que es más barato, el que es más inocuo, el que es sencillo, más inocuo, más barato. ¿Qué otra cosa? Si a ustedes le dan a elegir un antibiótico que se hace vía intravenosa y otro que se hace vía oral, ¿cuál van a elegir? Vía oral van a elegir, ¿cierto? Si además ese vía oral viene que pueden tomar una sola toma, y yo quiero ese. Entonces, al momento de encontrarse con antibiograma, hagan este razonamiento y probablemente lleguen a que el antibiótico va a ser el mismo que estaban diciendo, que nos dijeron acá, una cefalosporina de primera generación, es muy probable, pero a veces no. Entonces, ¿para qué vamos a dar un antibiótico? Que después, cuando le hacemos el urocultivo de control, sigue estando, entonces ahí se nos crea el problema de que, ¿por qué un antibiótico puede no ser efectivo? Una, porque la sensibilidad no sea la adecuada. ¿Qué más? En una infección urinaria.
que no llegue al lugar. O sea que muchas veces, se empieza a cambiar antibiótico, el otro, y no se tiene en cuenta que si el antibiótico lo tomó en forma adecuada, los tiempos que tendría que haber hecho efecto, pero que puede ocurrir antes de empezar a cambiar de antibiótico y demás, y hacer toda una batería y demás, agresivo y demás, a lo mejor el antibiótico no está llegando al lugar donde tiene que llegar. ¿Y por qué puede no llegar? ¿A dónde nos llega un antibiótico? ¿Qué necesita el antibiótico para trasladarse desde donde yo lo tomé al lugar donde quiero que llegue? ¿Qué vía de transporte necesita? Necesita la sangre, necesita circulación. ¿Dónde no hay circulación en una infección? En el absceso. Perfecto. Un absceso, no podemos cansar de hacer el antibiótico y no le va a llegar, ¿cierto? Y puede seguir teniendo fiebre, hacer picos hécticos, fiebre, y seguimos con la fiebre, no, vamos a dar el otro, le cambiamos, sobrecargamos de antibióticos y no lo vamos se va a curar solo, sí se va a curar, porque el organismo, que es sabio y prudente, aísla, se le empiezan a infiltrar, lo empieza de a poquito, lo vence si no es muy grande. Si es grande y está cerca de poder ser expulsado a algún lugar, se busca la vueltita y lo expulsa, pero hay un periodo donde le damos antibiótico, y en la infección urinaria a veces pasa, con alguna frecuencia pasa, pero no tan infrecuentemente en la mujer embarazada, que hay un absceso renal, le podemos nos cansamos de hacer el antibiótico y variar y no pasa nada. Bueno, entonces bacteriuria asintomática, lo pedimos, esperamos el urocultivo, tratamos adecuadamente y repetimos un urocultivo para ver si se negativiza. Entonces hacemos esto para evitar que las condiciones que son las que dijimos de las condiciones de la orina, pero ¿qué otra condición unida a una bacteriuria? Se supone que cuando hay una bacteriuria asintomática, los gérmenes en algún lado están. Yo los recojo de la orina, el punto final, pero vienen de algún lugar del tracto. ¿De qué lugar? ¿Dónde están? La vagina, perianal. No. Cuando yo lo recojo de la orina, con una muestra bien tomada, que es importante también saber cómo indicarle a la paciente cómo recoger la orina para la muestra, el chorro del medio, toda la higiene previa, el chorro del medio, todo esto que ustedes saben, pero ese germen que yo puedo recoger ahí, ¿a dónde estaba? ¿De dónde viene? De uretra. ¿En uretra? De la uretra. Depende. No tiene un lugar único. Puede estar en la vejiga, pero puede estar en el riñón. Entonces, cuando está en el riñón y las condiciones son favorables, se reproduce y deja de ser una bacteria asintomática y se transforma en una pielonefritis, que esa es la que aumenta la incidencia de parto prematuro. No es la bacteria asintomática, la tratamos para evitar la pielonefritis, que la pielonefritis sí puede provocar una amenaza de parto prematuro y, si no es tratada, un parto prematuro. Entonces, para evitar la pielonefritis. Entonces, las condiciones favorables, la orina, tiene que estar el germen, una bacteria asintomática, y hay otras condiciones fisiológicas del embarazo, de modificaciones renales del tracto urinario, que también favorecen. Dijiste el peristaltismo, me parece antes, ¿no es cierto? Hay la progesterona, el aumento de progesterona produce un éxtasis, digamos, un relajamiento del músculo liso, y eso hay una disminución del peristaltismo, hay un aumento, un mega uréter, puede haber, y esto, el lentecimiento de la circulación favorece la infección y la pielonefritis. ¿Cómo diagnostico la pielonefritis? ¿De qué estoy hablando cuando digo pielonefritis? Fiebre, dolor. Una perfusión positiva. Y con el laboratorio. Sí, y con infección urinaria.
Claro, bueno, pero los síntomas y signos clínicos son, primero, ¿cuál? Fiebre. La fiebre, ¿puede no haber fiebre en una pielonefritis? Yo creo que no. Discuto con mis compañeros que por ahí internan una pielonefritis. ¿Tiene fiebre? No, pero tenía mucha puño percusión positiva, solita, sin fiebre. Puedo pensar en una litiasis, tal cual. Puedo pensar en un dolor muscular, ¿no es cierto? Pero sin fiebre, pielonefritis difícil. Entonces, primero, pielonefritis. Y después, fiebre. Y después, para orientarme de que estamos hablando de fiebre acá, puño percusión lumbar positiva, y puede o no haber signos urinarios bajos. Porque puede tener una pielonefritis y no tener signos urinarios bajos. No es que condicione. Mal estado general. La pielonefritis en la mujer embarazada hay que darle bolilla. Una, por el parto prematuro, pero también por la enfermedad en sí en una mujer embarazada. A veces produce distrés respiratorio importante, puede producir mala saturación, o sea que hay que darle importancia. Obviamente que la bacteriología sintomática, para tratarla, la vamos a tratar en forma ambulatoria. La pielonefritis, ¿cómo la vamos a tratar? Internación. La pielonefritis en el embarazo es internación. La internamos a la paciente y acá, ¿qué indicaciones le hacemos al ingreso a la paciente? El laboratorio. Le pedimos el laboratorio. ¿Qué laboratorio? Hemograma, orina completa. Hemograma, orina completa. Al ingreso y antibiograma. Urocultivo y antibiograma. La orina, pero el hecho de pedir urocultivo y antibiograma no invalida pedir una orina directa en el momento, que orienta muchísimo. Cuando hay dudas, tenemos una orina directa en el momento, orienta mucho, porque ¿qué vamos a encontrar en una orina de una pielonefritis? Podemos encontrar gérmenes, leucocitos, cilindros. Entonces ya es una orina que nos afirma más en el diagnóstico. ¿Y qué más vamos a indicar? Ahí sí, tratamiento empírico hasta que tengamos el resultado del urocultivo. ¿Y qué tratamiento empírico? ¿Qué antibiótico como tratamiento empírico? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. No me digan un antibiótico, díganme un procedimiento. El que cura, ¿escuché bien? El que cubra ¿qué? ¿Qué gérmenes? Digamos, el tratamiento empírico, la pregunta, el tratamiento empírico que le voy a instituir, ¿va a ser lo mismo en la maternidad Martín, en el Eva Perón, en el hospital de San Nicolás? No, depende de la zona, ¿no? Depende de la prevalencia del germen que haya en la zona. Claro, tengo que conocer mi población. ¿Y cómo la conozco mi población? Con todos los cultivos que ya hice. Si yo le pregunto al laboratorio cuáles son los gérmenes más frecuentes y las resistencias más frecuentes, de ahí saco cuál, y con el mismo procedimiento anterior, busco cuál es el antibiótico empírico que voy a hacer en la pielonefritis. En mi vida de médico ya estaríamos cercanos al segundo cambio, digamos. Durante muchísimo tiempo la ampicilina era el antibiótico que se utilizaba como empírico. Cuando empezaron a venir un número de resistencias por encima de lo razonable, que había que volver, digamos, cambiar de antibiótico, tuvimos que modificar a otro. ¿Y cuál fue el otro? Fue una cefalosporina de primera generación, la cefalotina, que es la que se hace intravenosa, que es la que estamos haciendo actualmente. Pero estamos teniendo mucha Escherichia coli ya resistente a la cefalosporina. No sé cuánto tiempo más pasará antes que tengamos que cambiar. En algunos lugares
directamente por ahí, digamos, de empírico le hacen ceftriaxona. Esto no siempre se hace muy científicamente. Es mucho digamos, en la población de los médicos y de ustedes va a haber algunos que son más intervencionistas y otros que son más reflexivos. Y en este juego, los intervencionistas, ¿para qué vamos a hacer? Cambiemos y total, y ya están haciendo otro antibiótico y hay otros que... Y esto, bueno, es un juego de... Lo ideal es hacerlo razonadamente, con evidencias y científicamente, digamos, conociendo bien las resistencias de la población que nosotros tenemos. Entonces, estos son los antibióticos. ¿Durante cuántos días? Vía intravenosa, cefalotina intravenosa. ¿Cuántos días? ¿Hasta tener el antibiograma o no? Hasta tener el antibiograma, 14. Serían las dos propuestas. El antibiograma, lo que no dijimos es que le pedimos urocultivo y le pedimos algún otro cultivo, la pielonefritis. Y le pedimos un hemocultivo también. Y acá no esperamos, ¿no es cierto? Lo hacemos empírico. Cuando nos viene el resultado del cultivo, pueden ocurrir de que nos venga el resultado que sea efectivamente positivo, que sea sensible al antibiótico que estamos dando y seguimos con ese antibiótico, lo que después determinemos. Si viene un hemocultivo positivo, lo que nos cambia es que vamos a tener que aumentar el día de antibióticos intravenosos antes de pasar a vía oral. Nos vamos a asegurar más días de intravenoso, o sea que va a tener que estar internada más días para poder completarle el tratamiento intravenoso. Pero además puede ocurrir que nos venga que el antibiótico que le estamos dando no es, o el germen, no es sensible o es medianamente sensible al antibiótico que le estamos dando. ¿Qué hacemos en esa circunstancia? Cambio de antibiótico. ¿Cambiamos el antibiótico? El urocultivo es un examen in vitro. Nos dice cómo responde in vitro puesto el germen y el antibiótico solitos ahí. No es lo mismo, no reproduce textualmente lo que ocurre cuando yo le doy el antibiótico, que es lo que está ocurriendo acá, no reproduce exactamente lo mismo. Y hay algunas cosas que son bastante diferentes. La concentración, por ejemplo, de este antibiótico que se elimina por orina es bien importante en el riñón. Y aparte no tiene en cuenta el sistema inmune de uno. ¿Cómo? No tiene en cuenta el sistema inmune de uno. Y no tiene en cuenta el sistema inmune, que los antibióticos y los gérmenes, si los dejamos librados a la lucha entre el antibiótico y el germen, ganan los gérmenes. ¿Qué otro elemento está jugando para que esta pelea la estemos ganando? El sistema inmunológico que tenemos todos nosotros. Básicamente es el sistema inmunológico. El antibiótico ayuda al sistema inmunológico, lo ayuda siempre, en todas las infecciones. Este criterio métanselo en la cabeza, que es fundamental. Por eso, ustedes saben que en las enfermedades que disminuyen la inmunidad natural, las infecciones se hacen la fiesta, porque con los antibióticos no lo vamos a resolver. Entonces, en este caso ocurre lo mismo. Entonces, cuando me viene el urocultivo que me dice que es dice exactamente resistencia intermedia o algo así, o que es resistente, tengo que tener en cuenta otra cosa. ¿Qué otra cosa voy a tener en cuenta? Para ver si lo cambio o no. La clínica de la paciente. La evolución clínica que ha tenido en estos 3 días que demoró en venir el urocultivo. Si en estos 3 días que demoró en llegar, la paciente no tiene más fiebre, no tiene más puño percusión positiva, tiene una evolución clínica favorable, no le cambio el antibiótico. Sigo con el mismo antibiótico. Lógicamente que después el tratamiento, dijimos, va a ser intravenoso más días
por lo menos 7 días intravenoso internada, y después puedo externarla y completar 10 a 15 días. Y esto también está en zona siempre no siempre, en los últimos tiempos, de discusión. Antes teníamos el criterio que cuando se iniciaba un antibiótico ya teníamos prefijado cuánto tiempo iba a ser, y esto para todas las infecciones, para la metritis lo vamos a ver de nuevo, y ahora cada vez más vamos teniendo en cuenta la clínica para esto. Y en esta infección claramente la clínica es favorable, seguimos con el mismo antibiótico y intravenoso, y después podemos pasarle a vía oral. Y lo extendemos 7 días. 7 días de vía intravenosa. Y repetimos, podemos repetir un urocultivo y un hemo, si el hemo ha sido positivo, intratratamiento, ¿no es cierto?, para no esperar tanto tiempo y enterarnos a lo mejor que no si ya después al cuarto día de tratamiento, con clínica en buenas condiciones a la paciente, le hacemos los 2 cultivos, los cultivos ya se han negativizado, es mucho más favorable que completo los 7 días de intravenoso y después le paso a vía oral y la puedo externar. Puedo terminar y completar el tratamiento en forma ambulatoria. En el caso de que no haya mejorado, ahí sí se le cambia la. Claro, en el caso de que no haya una mejora clínica, entonces sí, tengo que modificar, cambiar el antibiótico, y para elegir el antibiótico, lo mismo criterio. Con el agregado de que además de la madre está el bebé, y que la mayor parte de los antibióticos pasan al bebé, y algunos de los antibióticos que están ahí a la mano, que seguramente no va a aparecer como sensible, especialmente la Escherichia coli, que es la que más se lleva, digamos, este cuadro, puede tener algún efecto negativo sobre el bebé. Ustedes saben que la gentamicina actúa sobre ¿dónde? ¿Qué efecto negativo? Ah, muy fuerte, por favor. Claro, tiene efectos, puede producir sordera, tiene efectos sobre el octavo par. Bueno, de todas maneras se hace, y se puede hacer siempre que esté dentro de los 5 días, que es lo que se hace habitualmente. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a infección urinaria? ¿Cuántos urocultivos se recomienda hacer durante el embarazo? ¿Cuántos? Urocultivos. Está bien la pregunta. ¿Cuántos urocultivos de control, digamos, para una paciente que no ha tenido? Mira, en la población la incidencia de bacteriuria asintomática, el embarazo no aumenta la incidencia de bacteriuria asintomática. La modificación es que cuando hay una bacteriuria asintomática, más posibilidades de pilonefritis. 30-40% de las bacterias asintomáticas pueden transformarse en pilonefritis. Ahora, que el hecho del embarazo aumente la incidencia de bacteriuria asintomática, no. ¿Está? Lo que aumenta la incidencia son los años. Ustedes dentro de 10 años van a tener por lo menos 10 posibilidades más de tener bacteriuria asintomática que la que tienen hoy. Las mujeres especialmente va aumentando con los años, no durante el embarazo. Entonces, yo creo, en mi opinión, que un urocultivo al inicio en una mujer joven, sana, que no ha tenido infecciones anteriores a repetición, que no tiene una historia de infección urinaria, para mí sería suficiente. Para otros le piden otro urocultivo a mitad del embarazo. ¿A partir de qué edad consideraría usted diría, bueno, le pido más de un urocultivo? No, yo creo que a una mujer en edad fértil yo no le pediría más de uno al comienzo y después me manejo con la clínica. Porque tampoco, y esto me salgo del libreto, que lo que ustedes tienen que saber, tampoco es que la bacteria, digamos, cuando hay una infección, en nuestro medio, Rosario, el 80-90%, 90 y pico, ¿qué porcentaje ustedes creen que de las mujeres de Rosario controlan su embarazo? De clase media. La población hospitalaria de Rosario. ¿Qué porcentaje de las mujeres que se controlan en el sector público, está clara la pregunta, controlan su embarazo? Un 30%. Un 30%, exacto. Lo pregunto
para devolverle una información porque creo que hay una imagen equivocada de esto. Un porcentaje altísimo, altísimo, 97, 96% de las mujeres embarazadas se controlan el embarazo en el sector público en la ciudad de Rosario. No es lo mismo esta población que lo que ocurría hace 15 años, aunque ya era bastante alto, o en algún otro lugar donde no haya una accesibilidad. Allí puedo ser mucho más generoso, o a lo mejor debo ser más generoso con el urocultivo. La vez que viene les pido, porque a lo mejor después no tiene acceso cuando tiene síntomas, no concurre cuando tiene síntomas, no tiene posibilidad, y una pielonefritis instalada y no tratada rápido sí puede provocar. Pero una pielonefritis en nuestro medio, hoy, hay un sobrediagnóstico más que un subdiagnóstico. Digamos, hay más mujeres que se internan con diagnóstico de pielonefritis que después viene el cultivo y es negativo. Y en realidad, en esta patología, un urocultivo negativo casi descarta una infección urinaria, porque es el patrón oro para hacer el diagnóstico de infección urinaria. Es tanto que a veces viene positivo y no hay síntomas. Entonces, no hay falsos positivos, digamos, y falsos negativos tampoco, en el sentido de que haya una pielonefritis y te venga negativo el cultivo, no. Entonces, por eso acá yo digo lo que digo con respecto a lo mejor en otra población estaría más atento, pero acá cuando una mujer, en último caso, pasó desapercibida, tampoco es que para hacer una pielonefritis tenés que pasar por la bacteria sintomática. No es que todas las mujeres que tienen una pielonefritis han tenido una bacteria asintomática. Pueden directamente hacer una infección urinaria. Cuando hay infecciones urinarias a repetición, y entonces en esto me estaba olvidando, me parece que es importante, no es que cada vez, bueno, viene el cultivo, la trato, viene cosa, la trato, vuelve, es la tercera infección urinaria que hace durante el embarazo. Primero tengo que ver si realmente fueron tratadas y curadas. Y después, cuando es a repetición, ¿qué se le ocurre pensar? Si fueron tratadas y no son curadas, una posibilidad, ya la dijimos antes, que tenga un absceso, pero no tiene un absceso y hace infecciones a repetición, infecciones urinarias a repetición. ¿Qué tengo que mirar un poquito con más detenimiento? A ver, ¿quién habla? Una condición, si su sistema inmunológico y el que tengo más a mano y más rápido y que puedo pensar por la incidencia de diabetes, ¿qué otra cosa puede estar ocurriendo? Los hábitos, que pasa generalmente desapercibido, no le damos bolilla. Como tenemos el antibiótico, el urocultivo, el antibiótico, ya recetamos de nuevo, bien, pero el cultivo. Sí, yo veo a veces mujeres que vienen 3 veces y no se le ha hecho un interrogatorio exhaustivo, minucioso, en un ámbito de privacidad, no en el pase de sala. Escúchame, vos cómo. No. Digamos, el examen y el interrogatorio es una palabra que la sigo diciendo, pero no me gusta. El examen clínico, digamos, debe ser cuidadoso. Entonces hay que preguntar las condiciones de higiene y demás, porque a veces ahí están en los hábitos la causa de las infecciones a repetición, porque generalmente son gérmenes que están en el ano, periorificio, están allí, están muy cerquita, la uretra es muy cortita, digamos, la vía ascendente puede ocurrir. Entonces hay que tener en cuenta esto. Cuando hay infecciones a repetición, hagamos primero una ecografía para ver renal, para ver si hay absceso, hagamos un buen examen clínico y unas preguntas como adecuadas para ver si estamos en presencia de esta situación. ¿Está? También hay que preguntar, porque a veces que tienen vómito y les cae mal, entonces lo ocultan y no la toman, pero hay muchas mujeres jóvenes, adolescentes, con infección urinaria y embarazadas,
con un nivel de conciencia de lo que significa no tan importante. Entonces es la familia, es con su pareja, con la madre a veces. Digamos, tengamos seguridad de que está tomando un antibiótico, que tiene hábitos que no predisponen a la infección, y si tenemos cuando hay una pielonefritis, siempre una ecografía renal. Siempre, no lo dije antes, lo digo ahora, siempre una ecografía, que es un examen no invasivo y que generalmente viene dilatación de la uretra, de la cáliz. Eso es también fisiológico, por lo que dijimos antes. Entonces, hasta cierta medida está dentro de lo esperable, no es patológico. Tengo una paciente que tiene infecciones a repetición, ¿la podés internar para hacerle un tratamiento más? ¿O le seguís dando ambulatorio? Si tiene 3 en el embarazo. No pielonefritis. No. Son pielonefritis. La pielonefritis, sí. Lo que está preguntando la compañera es si tiene el urocultivo, no se negativiza y vuelve, cuando pedimos el control, sigue positivo, la volvemos a tratar, si podemos internarla, si justifica internarla y hacerle un tratamiento que nos dé seguridad de que lo está haciendo, y a lo mejor por vía intravenoso. Este es un capítulo de discusión. En general no se interna. En general no se interna, pero se va internando cada vez más. Por ejemplo, cuando tiene una bacteriuria sintomática, ya nos metemos un poquito más, pero tiene una bacteriuria sintomática a un germen de no los habituales, una Klebsiella, que no es sensible a los que utilizamos frecuentemente. Entonces, se justifica una bacteriuria sintomática internarla y hacerle ceftriaxona, por ejemplo, por una bacteriuria asintomática. ¿Se justifica o no? Es de pregunta, es un interrogatorio. En mi opinión, no, porque no deja de ser una bacteriuria asintomática. Lo que sí, tengo que prender una lucecita amarilla. Yo tengo que estar más atento, y tiene que ella tener los signos de alarma para saber que cualquier síntoma o signo, se siente con fiebre, tiene algún dolorcito acá, al orinar tiene molestias, cualquiera de estas cuestiones tiene que consultar rápidamente. Pero no le haría, porque ¿qué pasa? Muchas veces el germen está acantonado también en algún lugar donde lo tratamos, el cultivo nuevo vuelve a ser positivo, lo tratamos, vuelve a ser positivo, y nunca vamos a negativizarlo porque está en un lugar donde el antibiótico no llega. Entonces, por más que le demos el de última generación, no lo vamos a negativizar. Entonces me parece que es una conducta que no se justifica, porque el riesgo es que esa bacteriuria haga una pielonefritis y la pielonefritis provoque un parto prematuro. ¿No se hace profilaxis cuando la paciente ya Otra presenta? pregunta adecuada. La conducta que se pregona o se propone cuando hay repetición es hacer profilaxis antibiótica durante todo el embarazo. Con una cefalosporina de primera generación, 2 gramos diarios, ¿no es cierto? Puede ser también con eritro. Pero si ya tuvo 3. La academia, entre comillas, lo recomienda. No, porque en el libro dice eso. Lo recomienda. Yo tengo algunas dudas, y las dudas que tengo no las tengo, las tengo porque me parece que lo que ocurre muchas veces es esto que estoy diciendo. Y a esa misma paciente que uno le está haciendo antibioticoterapia profiláctica, si le hago un urocultivo, me sigue dando positivo. Entonces, por lo que estoy diciendo, los gérmenes no están accesibles. Entonces me parece que es un uso, en mi opinión, depende de quién se lo pregunte, suponiendo, digamos, pensando en examen, no pensando en examen, pensando en criterios médicos,
Yo creo que si una paciente mía, que la tengo mía o del sistema, que está controlada y que yo puedo tener acceso rápidamente, no le haría profilaxis, estaría atento para si aparece una pielonefritis, tratarla. Por ejemplo, si una paciente queda embarazada y viene y te dice que durante toda la vida siempre sufrió infecciones urinarias y tiene una cada 2 meses, ¿y ahí qué hago? Bueno, complicado. No, pero para No, pensarlo. está bien, te digo broma. No, está bien. Primero, estudiar no es el mejor momento, pero algunas cosas sí se pueden hacer. Estudiar a ver si hay alguna condición inmunológica o estructural o de hábitos que favorezca estas infecciones a repetición. Generalmente se encuentra alguna cuestión de eso. La ecografía es una buena ayuda. Lo que dije, el examen, el interrogatorio, también, y ahí queda librado de un poco al criterio en ese momento del médico, de la paciente. No sé. Las dos cosas, no hay una evidencia clara de cuál es la conducta que debe ocurrir. Y con respecto a las evidencias, y de pasadita, las evidencias que uno debe actuar en función o debe tener conductas fundadas en las evidencias científicas, me estoy refiriendo. No es la verdad absoluta, es la verdad de hoy. Y muchas veces la evidencia de hoy no es la misma evidencia de la de hace 5 años y probablemente no sea la misma de dentro de 5 años. O sea que el razonamiento, el criterio, tiene que estar por encima, digamos, tiene que englobar el criterio en la evidencia. Utilizar las evidencias y no podemos desconocer las evidencias que existen. Pero ese es el insumo más importante al momento de decidir, pero no es el único insumo. No sé si logro transmitirlo, pero esto, digamos, tengo muchos años de vida y de médico, y les puedo asegurar que esto es absolutamente así. He vivido cambios de conducta, algunas así, divergentes, con evidencias. Esto de las evidencias en el 1700 hizo que Hemingway, que fue el primero que se dio cuenta que las infecciones puerperales, y nos metemos en infección puerperal, que las infecciones puerperales mataban al 20-30% de las mujeres en Europa, y él notó que donde él trabajaba había 2 servicios, una que estaban asistidos por médicos y otro por enfermeras, parteras. Los médicos hacían autopsia y las enfermeras no hacían autopsia, y la incidencia de muerte por fiebre puerperal en un servicio y en otro era mucha diferencia. Entonces se le ocurrió pensar que había algo, como lo tenía las dos ahí a la vista, que había algo. Y ese algo que él supuso era algo que estaba y que los médicos que en las autopsias le transmitían a las mujeres que examinaban, y en la otra población no le ocurría esto porque no la examinaban los médicos, y entonces propuso lavado de manos a todos los médicos cuando iban a atender un parto, a ver una parturienta, además, el lavado minucioso de las manos, y con esa simple medida modificó la incidencia de muerte. No estoy hablando de infección urinaria, de muerte materna por infección fiebre puerperal. Exitoso, extraordinario. Resulta que no había la cátedra de ese momento, no digo cátedra, perdón, no me refiero a este tipo de cátedra, sino que el conocimiento científico de ese momento dijo que no había cumplido con todos los requisitos de un trabajo científico aleatorizado. Ya existía este criterio, no es tan nuevo todo esto, randomizado no existía, pero que el estudio no había sido hecho con el suficiente rigor científico y fue desechado, y este pobre hombre, el Hemingway, incluso fue denostado, cambiado, demás.
Tuvieron que pasar casi 70 años de seguir muriendo mujeres así, para que después, cuando Pasteur y empezaron a ver, lo vieron, lo pudieron tocar, ver, se corroborara esto que estaba pasando. Por eso, digamos, que el criterio, el sentido común, el razonamiento, es lo que nos tiene que mover. Y los insumos son el conocimiento científico, el más acabado. Hoy tenemos la posibilidad, todo lo que estamos acá, salir de acá, irnos a un aparatito y tener casi la misma información al instante que la misma que va a tener el grupo de estudiantes que en este momento están en Oxford o en cualquier otro lugar. Esa facilidad, esa posibilidad hay que aprovecharla. Ustedes, digamos, es lo básico que tienen que manejarse, cómo acceder a todo esto, ¿cierto? Entonces todo esto está ahí y ustedes tienen acceso. Entonces lo que después tienen que ir fabricándose ustedes, y a lo mejor algunas de las cuestiones que escuchan de gente que ha pasado más, algunas las incorporan, otras no, va a depender también de ustedes y la convicción de quien le transmita. Pero el éxito, entre comillas, que significa, digamos, ser efectivo en lo que ustedes van a hacer, está vinculado con el razonamiento, el criterio crítico, la observación. Todo eso es lo que tienen que agudizar. Lo otro está hoy accesible ahí, porque si no, si con eso fuera suficiente, no tendríamos más sentido. Le publicamos los datos, todo, nos da la respuesta y chao. Hay que todos esos datos meterlos en un marco de criterio. Bueno, no les voy a insistir más porque, pero ahí está. Entonces, las fiebres puerperales. ¿Qué es lo que a ustedes es la otra infección? No es la otra. Esta es una infección que para tenerla hay que estar embarazada. La que no está embarazada no tiene esta posibilidad. Entonces, esta es propia del embarazo puerperal. Y la vamos a tomar no como infección puerperal, como fiebre puerperal, porque la manera de presentación es la fiebre. ¿Qué pasa cuando una mujer puérpera tiene fiebre? Eso es lo que ustedes van a recibir como médicos. Una paciente que internada o después que se fue de alta concurre porque tiene fiebre. Por noción de foco, en esta cuestión de lo que digo, de utilizar el criterio, si una mujer que ha tenido un parto o cesárea reciente, tengo que pensar que a lo mejor lo más probable es que haya una vinculación entre una cosa y la otra. ¿Cuál de las dos, la que tuvo un parto o tuvo una cesárea, tiene más posibilidades de tener una fiebre puerperal? Para mí la cesárea. Digan, hablen fuerte porque... La que tuvo cesárea. Por mucho. Un parto. ¿Por qué? Y por ahí puede haber riesgo de retención, que se coagule, esas cosas con infección. Es un criterio, digamos, en el parto. La apertura del canal. La apertura del canal, el tiempo que se cierra, etcétera. Hay más, como que más probabilidad de que pasen gérmenes. Hay más posibilidades. Lo que dicen tiene criterio. Que la dilatación del cuello, que llegó para tener un parto a dilatación completa, y en esto lo que está diciendo es que los gérmenes que producen la metritis son gérmenes que ¿dónde estaban? ¿De dónde vienen los gérmenes que producen una metritis? El canal de parto, la uña. Vienen del canal del parto, de la vagina. ¿Y en la vagina qué gérmenes hay? Complejo gamma. Complejo gamma, Garnerella, anaerobios, cándida, micoplasma, y pueden seguir diciendo. Digamos, es un gran exponente, hay gran negativos, gran positivos, aerobios y anaerobios de ambos. O sea que la flora vaginal normal, en equilibrio, ahí por eso lo importante del equilibrio, es amplia. Y los gérmenes que provocan las infecciones puerperales son estos gérmenes.
¿Y qué características tienen distintas? Que estaban en la vagina y no estábamos enterados. Y ahora resulta que están produciendo una metritis. ¿Qué es lo que cambió? ¿Y por qué quieren eso? ¿Por qué cambió el equilibrio? ¿Qué es lo que cambió en que estaban en la vagina y estaban entre ellos, se habían puesto de acuerdo ya y nadie les... ¿Y el pH vaginal? El pH vaginal. El pH vaginal, claro, lo que cambió es el lugar. Aparte de restos de sangre, varias. Lo que cambió es el lugar. En el útero, ¿qué gérmenes hay normalmente? Ninguno. O sea que el útero no está preparado para albergar gérmenes y quedarse tranquilo. No está preparado para eso. Entonces, las infecciones puerperales siempre son intrahospitalarias. Son consideradas infecciones intrahospitalarias. ¿Y por qué son consideradas intrahospitalarias? ¿Porque el germen que la produce está en el hospital? No. Porque en el hospital nosotros los trasladamos de un lugar donde estaban en equilibrio a otro lugar que no está preparado para recibirlos. Relativamente. Porque el útero lo tenía previsto esto. La naturaleza lo tiene previsto, de que el parto iba a producir una dilatación del cuello, que hay una placenta inserta que se va a desprender, que van a quedar vasos, todo el lecho placentario es un lugar donde los gérmenes, algunos que lleguen ahí, y naturalmente es difícil que ninguno llegue, pero está preparado el útero para contrarrestar este efecto de ascenso de algunos gérmenes. Está preparado, ustedes saben que se retrae después del parto, que se producen las ligaduras vivientes de pinar, que son ese entrelazamiento de las fibras musculares y se contrae, entonces cierra los vasos. No es que se producen coágulos en los vasos y trombosis y demás, se produce esto y secundariamente se sellan después, ¿no es cierto?, con este proceso, pero primero son las ligaduras vivientes de pinar y además el sistema inmunológico le proveyó al lecho placentario de algunos recursos distintos a otros lugares del organismo para neutralizar estos gérmenes. Pero a pesar de esto, cuando la carga que nosotros de gérmenes que pasamos no alcanza esto, o por alguna condición en particular, y en el parto, ¿cuál sería la condición particular que ustedes dijeron allí que puede ayudar a que haya una infección puerperal? ¿Y restos? Los restos placentarios. ¿Por qué los restos placentarios? Porque es un tejido necrótico no vitalizado, desvitalizado, que los gérmenes, las defensas no llegan, no le van a llegar nunca, porque no llega la sangre, y entonces es un buen lugar para reproducirse. Los que llegan se reproducen mucho y se preparan para la guerra. Y después van, invaden el tejido, ya son muchos más, están envalentonados, y invaden el tejido para que haya infección. Tienen que invadir el tejido y reproducirse en tejido sano. Porque si se reproducen en tejido muerto, se quedan ahí y siguen estando ahí, ¿cómo se llama eso? Y dentro del útero hay gérmenes, pero no tienen esta condición de reproducirse en tejido sano. ¿Cómo se llama eso? Contaminación. Acá hay un montón de gérmenes, acá hay cantidad. Bueno, uno tendría que tener una visión microscópica para darse cuenta de estos procesos y actuar en consecuencia. Entonces, en todos lados está contaminado, pero no está infectado, porque esto no se infecta nunca. Y yo acá, para infectarme, si me hago un tajito, y a lo mejor logro, porque rompo esto, pero si no, nunca voy a tener una infección, ¿no es cierto? Y entonces en el útero pasa eso. Por más que los gérmenes se reproduzcan dentro de, y ahí haya gérmenes, si no asientan el tejido, y para asentar el tejido tienen que vencer a las defensas. Para vencer a la defensa tiene que haber mucho, para que haya mucho tiene que haber condiciones. La condición más importante es restos placentarios. Entonces, cuando hay una metritis en una puérpera de parto normal, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Un resto placentario. En que hay restos placentarios. Es muy difícil que haya una infección puerperal,
después de un parto sin restos placentarios. Pueden ser macroscópicos y lo veo con una ecografía, ¿cierto? O pueden no ser tan evidentes, pero seguramente hay gérmenes. Es muchísimo, a pesar de todo esto que estamos hablando, es 4 a 10 veces más frecuente la infección puerperal después de una cesárea que después de un parto. ¿Está? La cesárea es el factor asociado más importante para la infección puerperal. Es la cesárea. Cuando hay un parto, tengo que buscar inmediatamente restos placentarios. Pero, o sea, no dijimos que era el parto recién. ¿Cómo? ¿No explicó usted que era el parto? En el parto se producían más frecuentemente. No, que se produce todo esto, yo dije. Sí, yo sí. no dije que la infección puerperal es más frecuente. Después de todo esto, a pesar de todo esto, digo, la infección puerperal es de 4 a 10 veces más frecuente en una cesárea. Me preguntan por qué. En el parto, la naturaleza lo tiene todo previsto, incluso el lecho placentario, como dije, toda esta cuestión, está todo previsto, salvo que queden restos. Y además de que queden restos, ¿qué otra cosa yo averiguo? ¿Qué pregunto como factores de riesgo para que se produzca una infección? ¿En una cesárea? En un cesárea o parto. ¿Qué condiciones favorecerán que haya más gérmenes dentro del útero? Ruptura de bolsa. Ruptura de bolsa. La rotura de bolsa, ¿cuánto tiempo estuvo con la bolsa rota? Porque la bolsa, la naturaleza tampoco es sonsa, y la bolsa para algo está. A pesar de que nosotros los obstetras nos ocupamos en muchísimos casos de romperla, apenas la tenemos a mano, para algo está. Y una de las cosas para las que está es esto, para evitar el ascenso de los gérmenes. Durante el embarazo y el parto. Entonces, ¿cuántas horas de bolsa rota? ¿Qué otra cosa favorecerá el ascenso de los gérmenes? ¿Cómo? La instrumentación que puede hacerse, la instrumentación que ustedes conocen, que es forceps, ventosa. Pero lo que más, además de la bolsa rota, el elemento de intervención nuestra que más favorece la infección, los tactos. ¿Sí? Por eso que a veces cuando charlamos sobre el tema de parto en domicilio o en algún otro ambiente distinto al reposo, ¿cuál tiene más posibilidades de infectarse? Yo digo que tiene menos posibilidad de infectarse la que lo tiene en su casa, porque en su casa nadie le hizo tacto, nadie le rompió la bolsa, y entonces es más probable que esa mujer no tenga gérmenes dentro del útero, porque para que vayan dentro del útero hay que llevarlos, hay que trasladarlos. Los gérmenes, otra cosa que digo siempre, pero que ese concepto está bueno porque usted le va. Los gérmenes no vuelan solos, no nadan, ni caminan. O sea que nosotros tenemos que trasladarlos. ¿Cómo lo podemos trasladar? Con el ventilador, sí. El que está ahí, los que estaban por acá, ahora se han desplazado para acá porque no volaron, sino que fueron desplazados. Si yo mojo la compresa en la que estoy protegiendo la asepsia de la pared, se moja, a través del líquido ese puedo que y la presión se vayan desplazando a un lugar distinto. Y si toco acá y después toco la herida, también. Pero si yo no toco acá, estos gérmenes acá, si no hay corriente de aire, yo no lo toco y no lo mojo, y los gérmenes que están acá, no van a llegar nunca. De la sala de cirugía a el campo operatorio, si no ocurre ninguna de estas cosas, no va a llegar nunca. Solitos no llegan nunca. Tengo que llevarlo yo así, soplar de acá, abrir la puerta, generar corriente de aire, entonces sí se puede trasladar. Si no, bueno, en la cesárea, primero los gérmenes que en la cesárea pueden producir una metritis son los gérmenes que están en la pared, si no hay una buena asepsia de la pared, o los gérmenes que están en la vagina, si lleva muchas horas de bolsa rota, de tactos sucesivos que le han hecho, o en el momento de sacar el bebé, tengo que agarrar la cabecita por delante de la cabeza en contacto con la vagina
y sacarlo. Entonces esa cabeza y eso contaminado arrastra un montón de lechos de lugares donde se produjeron cortes y pueden penetrar después y contaminar, están contaminando. Cuando hago la síntesis de las heridas, cuando hago la síntesis, lo puedo hacer en el útero apretando y dejando tejido desvitalizado, que menos cantidad de sangre. Entonces todo esto hace que se favorezca la reproducción, quedan coágulos, hematomas, puede haber sangre libre en la cavidad, que favorecen la reproducción de los gérmenes y demás. ¿Qué puedo hacer para evitar esto? Que esta vía de infección, ¿qué puedo hacer? Profilaxis. Y entonces en la cesárea está indicado la profilaxis antibiótica. ¿Y cuándo se debe hacer la profilaxis antibiótica? Tiene que haber una cantidad de concentración de antibiótico en sangre al momento de producir, ¿no es cierto?, la apertura de la pared de la cesárea. Inmediatamente antes de la cesárea. Al momento de producir la incisión, ahí tiene que haber una dosis. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utilizan 2 gramos intravenosos de cefalosporina. Esta es una conducta que la evidencia dice, y ya no hay más, se han hecho metaanálisis, aparentemente ya no es más controversial, no hay ninguna duda. Es una conducta que la evidencia dice que mejora o disminuye la incidencia de infecciones puerperales. Es la profilaxis antibiótica en la cesárea. En el único caso en el que habría duda y podría justificarse alguna investigación para demostrar en el servicio es cuando hay una incidencia baja de infecciones puerperales en las cesáreas electivas. Y si razonamos, ¿qué ocurre en la cesárea electiva? No hay dilatación del cuello, no hay la bolsa no está rota, entonces el único germen que podría llegar sería un germen de la pared. Y si yo hago una buena preparado del campo y tengo una conducta adecuada durante la cirugía, no debiera haber infección en un puerperio de una cesárea electiva. ¿Está? Pero en el resto, toda la cesárea intraparto y la mayor parte de los servicios se hace también en las electivas, el antibiótico profiláctico disminuye la incidencia de infecciones significativamente. Entonces, esa es la conducta. Y hay un precepto que dice que esto porque esto es, ¿qué es? ¿Asepsia o antisepsia? El antibiótico profiláctico. Antisepsia. ¿Ustedes saben qué es asepsia y qué es antisepsia? No. Asepsia, está bien, es evitar que los gérmenes lleguen. En cero es casi imposible, está bueno el criterio. La asepsia, está bien, la mayor asepsia, seguramente algunos gérmenes hay, pero el organismo normalmente con un poquito de gérmenes no tiene problema. Entonces la asepsia es evitar que lleguen al lugar donde nosotros no queremos que estén. Digamos, en este caso, en el campo operatorio. Esa sería la asepsia. Y la antisepsia, ¿qué sería? Matar a los que llegaron. Sería mejor. Entonces, la medida del antibiótico, ¿qué es? ¿Asepsia o antisepsia? Antisepsia. Es antisepsia. Y las medidas de antisepsia no evitan o no reemplazan a las medidas de asepsia. Y esto ocurrió en el mundo. Cuando aparecieron los antibióticos, ya estamos todos salvados, se abandonó la asepsia. Y hay muchos servicios en el mundo que tenían tan buenas medidas de asepsia que tenían baja incidencia de infección. Y con este criterio de abandonar o relajar las medidas de asepsia, en vez de disminuir con la antisepsia, aumentaron la infección. Con lo cual se demuestra que la antisepsia no debe evitar de ninguna manera las medidas de asepsia. Las medidas de asepsia, como dijimos, bueno, sería una medida de asepsia, no romper la bolsa prematuramente. Es una medida de asepsia.
No hacer tactos sería una medida de asepsia. Preparar el campo, un lavado adecuado por arrastre con agua, jabón y después coso y preparar bien el campo, medida de asepsia. El material estéril es una medida de asepsia. Utilizar material estéril con seguridad es medida de asepsia. Los antibióticos, medida de antisepsia. Bueno, estamos hablando de algo que no definimos todavía. ¿Qué es la metritis? ¿Cómo diagnosticamos una metritis? ¿Cómo diagnosticamos la metritis? Digo metritis, está bien que diga metritis, porque ustedes dijeron endometritis. Hay en infectología, a ver, por ahí en la obstetricia todavía a lo mejor no, pero cuando la localización de la infección está en el endometrio, que sería la endometritis, ¿qué signos y síntomas ustedes consideran que debe producir? ¿Cómo se pone de manifiesto? En hemorragia. Selección. En la secreción, en los lóculos. O sea, el endometrio se expresa a través de las características de los lóculos. Entonces, cuando los lóculos están modificados en su condición natural, modificados en cuanto al color, al olor, la cantidad, las características, entonces uno puede pensar que hay una endometritis. El dolor tiene que ver en el endometrio duele. El dolor es por el endometrio. ¿Está bien? Me da pie para lo que quiero decir. Perfecto. ¿Qué es lo que duele del útero? ¿El endometrio, el miometrio o la serosis? La serosis. El dolor está representando a la serosis. Y al miometrio, ¿quién la representa? Cuando el miometrio está afectado, infectado, que se contraiga o que no se contraiga. ¿Cuál es la función que cumple cuando está bien? Que no se contraiga. Que no se contraiga. Cuando está bien, se contrae. Cuando no está bien, está enfermo, no cumple su función, no se contrae. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de la endometritis, si quieren decir ustedes? Y ahora vemos por qué yo le digo metritis y creo que es adecuado metritis. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la endometritis puerperal? Las características de los lóculos, la modificación, el dolor y la subinvolución uterina. Y cada uno de estos habla de lugares distintos. Y si yo estoy haciendo referencia a que estos tres me hacen el diagnóstico, tengo que decir que lo que hay es una metritis. El útero está infectado. ¿Está claro? El útero está infectado. Entonces los signos y síntomas son estos. Una puérpera, ¿cuándo creen ustedes que aparecerán? ¿Y qué otros signos o síntomas, además de estos tres locales, tienen que estar presentes? La fiebre. ¿Y qué dijiste? Decaimiento general. El mal estado general derivado de todo esto, derivado básicamente de lo que produce la fiebre, que es un mecanismo de defensa. Gracias a Dios que hay fiebre. Si no hay fiebre, no hay defensa. ¿Y por qué hay fiebre? ¿Para qué la fiebre? Aumenta la cantidad de neutrófilos, puede ser, para defender a la infección. O sea, los virus, las bacterias no son resistentes a cierta temperatura, se liberan prostaglandinas que aumentan la temperatura. Claro, la temperatura es un mecanismo de defensa porque mejora las condiciones. Acá en la infección hay uno que ataca y uno que defiende. Yo puedo matar al que ataca, ¿no es cierto? O tratar de incentivar al que defiende. La fiebre crea mejores condiciones para la defensa. Y entonces cuando no hay fiebre, las defensas están disminuidas.
Y es un signo grave cuando alguien está teniendo fiebre y deja de tener fiebre y no el proceso sigue, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la fiebre es el actor principal en la metritis. En el 100%, ahí trabajo, digamos, bueno, estos signos y síntomas no se encuentran en el 100%. Yo no necesito que estén todo esto para decir que hay una metritis. Generalmente no están presentes. Con mayor frecuencia, ninguno de los otros tres está en más del 50% de los casos presentes. Puede haber uno, dos, los tres puede ser, pero no en todos los casos. La fiebre sí está siempre. Entonces yo tengo que el diagnóstico, ¿cómo certifico el diagnóstico de metritis puerperal? Ecografía. O sea, el loquio, cultivo. Cultivo de loquios. Ecografía para ver si hay resto. Ecografía para ver si hay resto. Una otra. No te escucho, ¿verdad? La clínica. Lamentablemente es un diagnóstico clínico. Digo lamentablemente porque no es como la infección urinaria, que yo le dije que una infección urinaria sin un cultivo positivo, casi, uno no siempre todo en el 100%, pero salvo que la inmunología no hay. Pero en esto no tengo un cultivo, porque el cultivo de loquios, ¿dónde lo tomo? En el mejor de los casos pongo un espectro y tomo una muestra. Esa muestra, ¿de dónde la estoy tomando? La vagina. La estoy tomando de la vagina, en último caso del cuello. Y ahí normalmente están los mismos gérmenes que pueden estar produciendo la infección. Que esté positivo a germen A, B y C, no me dice que el germen A, B y C estén dentro del útero produciendo una infección. O sea que es un diagnóstico clínico. Tanto es así que no es de mala praxis, esto en el consenso de mis colegas es muy difícil de sostener, pero es absolutamente así. Es absolutamente así. No es de mala praxis no pedir cultivos de loquio en la sospecha de una infección puerperal, de una metritis puerperal, porque no me va a ayudar en nada al diagnóstico. ¿Está claro? ¿Un hemocultivo tendrá la misma característica de no tener validez? No, sí. El hemocultivo sí, porque el que está en la sangre es el que logró atravesar y que está dominando el escenario. Entonces, un hemocultivo sí. El cultivo de loquios no me sirve. Entonces, la clínica, básicamente, la que me va a definir la metritis. ¿Qué hago cuando tengo la sospecha de, lógicamente, que tengo el antecedente? Si es de una cesárea, sé que tengo más posibilidades de infección. Si es de un parto normal, ¿qué pido? Ecografía para ver si hay restos placentarios. Pido una ecografía para ver si hay restos placentarios. En la cesárea no debiera haber restos placentarios, pero de todas maneras pido una ecografía porque alguna vez puede ocurrir, y a veces confunde, porque por ahí algunos mínimos, por ahí existen algunos restos y después nos confunden, discutimos si legrar o no legrar, pero legrar una puérpera de cesárea es excepcional, debería ser un acto casi que no ocurra nunca. Las condiciones del cuello en el examen físico, si el cuello se ha cerrado, se rehecho, cerrado del todo no puede estar, la altura uterina, el dolor, los loquios, me llevan a arrimarme lo más posible al diagnóstico. Entonces en la cesárea no pedís, si es por cesárea no pedís una ecografía. Sí. Por cesárea, no, pedirla porque puede haber también un absceso parauterino, o sea que hay que pedirla. No ayuda mucho, pero hay que pedirla. La subinvolución uterina también me sirve un poquito más de ecografía para ver el tamaño del útero. Por palpación, si además está unido al dolor, es más difícil evaluar bien el tamaño, si está contraído o no. Entonces hay que pedir una ecografía siempre. ¿Qué otro laboratorio nos puede servir para pensar en una infección? Y un hemograma, los leucocitos. Un hemograma con fórmula, dice, y dice bien, porque es lo que... Pero en el embarazo
y puerperio, en realidad, las modificaciones fisiológicas que se producen en los glóbulos blancos, ¿cuáles son? Aumentan fisiológicamente y aumentan en medida que a veces 16, 18.000 glóbulos blancos. Dicen, no, pero con desviación a la izquierda. También con desviación a la izquierda, fisiológicamente. Es de poco valor y también puedo, digamos, casi puedo afirmar que no es un elemento, piden, no, pero la curva, entonces uno va viendo, tampoco. La curva. Un día una paciente que está clínicamente mal, están bajitos y después a lo mejor cuando está mejor están más altos. Está hablando de cómo responde la defensa y cómo, si no tiene poco valor. Hay que pedirlo, pero tiene poco o ningún valor pedido. Es clínico básicamente el diagnóstico. La conducta, ¿cuál es? Antibiótico, obviamente. Y acá el antibiótico, ¿qué sería? Antibiótico ¿cómo? Empírico. Acá es empírico. Porque si digo que puedo ni pedirle el cultivo de loquios, si viene un germen en el hemo, pero como cuando me vaya el hemo, yo ya tengo que estar tratándolo hace un rato, lo trato en forma empírica. Y después de lo que dijimos antes, la interna. La interna, obviamente. Se interna, las medidas generales como siempre, ¿no es cierto?, los controles, la reposición de líquidos, está contracturantes uterinos, pueden pulverizarse si el útero está flácido y no está contraído, pero básicamente antibiótico. Y antibiótico en forma empírica. Como dijimos antes, los gérmenes, ¿cuáles eran? Los más frecuentes. Los que estaban en la vagina. ¿Y cuáles eran los que estaban en la vagina? Dijimos gran negativo, gran positivo, aerobio. Tenemos que ser de amplio, cubrir una amplitud importante. Tenemos que cubrir anaerobios, sí o sí. Entonces, una de las combinaciones más utilizadas es clindamicina y gentamicina. La gentamicina cubre gran negativo, ¿cierto? La clinda cubre anaerobio, gran positivo. O sea que la combinación clinda-genta es una de las más utilizadas. ¿Cómo? Puede ser en primer plano. En primer plano es penicilina, metronidazol y o sea que también puede ser un triple plano o puede ser clinagenta. Son los dos esquemas más utilizados empíricamente. Si la evolución no es favorable al segundo, la evolución no es inmediatamente favorable, no es que a las 12, 24 horas voy a tener, necesito, digamos, por lo menos más de entre 24 y 48 horas para tener resultados positivos. Si a pesar de los antibióticos y de la evolución no es favorable, puedo pensar que hay un enterococo y los enterococos no son tan sensibles a estos antibióticos, tendría que agregarle ampicilina para cubrir bien los enterococos. Si es una infección, ¿me pedías? No. ¿Sí? ¿Va a cambiar la conducta del tratamiento empírico dependiendo si es necesario o no? No. Es el mismo esquema de antibiótico. El mismo esquema de antibiótico. Lo que sí va a cambiar, va a variar, o puede variar, en el parto normal, es que ¿qué otra cosa voy a hacer en la mayor parte de los casos en un parto normal? En función de lo que dijimos que era lo que lo favorecía, los restos placentarios. Entonces, generalmente, en un parto normal, si sospecho o diagnostico por ecografía o por tacto, ¿no es cierto?, que hay restos placentarios, un legrado uterino. ¿Algo más? Me parece que no. ¿Cuántos días le doy? 7. No. Buena la pregunta.
En la metritis, otra evidencia bastante de no hace mucho tiempo y donde todavía cuesta con los colegas incorporarlo, es que cuando revierten los síntomas y signos que justificaron la instauración de los antibióticos, que me hicieron sospechar de que había una metritis, cuando los síntomas ceden, no tiene más fiebre, no tiene más dolor, el útero se está contrayendo, los lóqueos están más o menos bien, yo puedo suspender los antibióticos. Hay evidencia como para suspender los antibióticos. O sea que no es que tengo que hacerlo 7 días porque lo empecé, que es lo más arraigado en el concepto general. Que una vez que lo inicié, tengo que seguirlo por 7 días. No, en esto no. No. Cuando los signos o síntomas desaparecen, estoy habilitado y a veces en 48, 72 horas puedo suspender los antibióticos. O porque hubo un sobrediagnóstico y en realidad a lo mejor tengo la sospecha que si no le hubiera hecho el antibiótico igual iba a revertir porque el organismo solito se la iba a bancar, o porque los antibióticos fueron efectivos. Lo cierto es que a las 48 horas revirtieron, no tiene más síntomas, a las 72 horas estoy habilitado a suspenderle los antibióticos y hacer un control y un seguimiento. ¿Está? En la cesárea hay otra localización posible de infección. ¿Cuál es? La cesárea misma, la incisión. La herida quirúrgica, ¿cierto? La herida quirúrgica, como toda, bueno, ya eso ustedes más o menos deben saber, ¿o no? El manejo de una herida quirúrgica infectada. Pero no se abre y se cierra por segunda intención. ¿Qué se hace? Entonces metámonos un poquitito. Lo que puede haber es una celulitis. ¿Qué es una La celulitis, ¿qué sería? Una inflamación, una infección del celular, del tejido celular. ¿Cómo se manifiesta? La tetrada de Celso, ¿no? ¿Cómo es? Dolor, calor, Rubor, temor. Ahí está. Entonces, con eso y de límites imprecisos, límites difusos, una localización, fiebre, con una localización en la herida con estas características, tengo que pensar que hay una celulitis. ¿El organismo qué hace con la celulitis? El organismo está peleando. Puede localizarla, delimitarla y producir este proceso de pelea dentro de los límites para adentro, se van matando los que defienden y los que atacan, y cuando se mueren todos los que atacan y los que defienden, ¿eso qué es? Eso es pus, claro, está bien. Entonces eso, ya cuando genera una pared, tiene una pared, y por dentro de la pared está todo esto, Sí, hay que drenarlo. y por fuera tejido sano, eso es un absceso. Entonces, depende en qué estadio de esto esté. En la celulitis todavía no está establecido el límite y la pelea se está dando. Allí, ayudarla con antibióticos tiene sentido porque ayudo a los que defienden para que lo limiten. Una vez que está limitado, que es un absceso, ¿cierto? Cuando es un absceso ya, en realidad, podría perfectamente bien. ¿Cuál es el tratamiento de un absceso? Drenar. Y además acá generalmente está accesible. No es un absceso abdominal, digamos, intraabdominal. Es un absceso de la pared. Está accesible. O sea que hay que drenarlo. Porque con el antibiótico solo va a seguir haciendo picos de fiebre. No va a pasar más nada que eso, pero va a seguir haciendo picos, bacteriemia, y en una de esas alguna bacteria se localiza en otro lugar y entonces ahí ya se nos complica. Entonces, cuando hay absceso es drenaje, cuando hay una celulitis es antibiótico. El drenaje, el límite de, si vos dijiste que drenarlo y que repare por segunda. Cuando es amplio acá, en una mujer joven, generalmente el tema de la estética se trata de conservar, se puede sacar un punto y ver si a través de ese punto se puede drenar, y si se drena a través de ese punto
que sea suficiente y ir la evaluación de día a día a ver si con esto es suficiente y drenó todo y sigue drenando a través del orificio, o si hay que ser más generoso en la apertura porque sigue teniendo fiebre, sigue teniendo una evolución clínica no favorable, a lo mejor hay que ser más generoso en la apertura. Pocas veces se llega a tener que abrir toda la cicatriz, ¿no es cierto? Toda la herida operatoria. Y bueno, ¿y qué antibiótico para una celulitis? Una cefalexina. Cefalexina, cefalotina, está bien. ¿Qué otra infección que puede tener la madre puérpera? ¿Qué otra localización de infección? La mama. La mama puede producir fiebre y en tres circunstancias. Puede que haya una ingurgitación mamaria producto de la bajada de la leche que ocurre generalmente al segundo o tercer día. Se ingurgita mucho la mama y si no el bebé no está succionando lo suficiente y si hasta que se establezca el equilibrio se establece entre la demanda y la oferta. Acá la oferta en general está en función de la demanda. En la medida que la demanda del bebé crece, la oferta crece, pero hasta que se establece este equilibrio, por ahí hay una oferta mayor que lo que el bebé está en condiciones, hay una ingurgitación mamaria y esta ingurgitación mamaria puede producir fiebre. Puede también que haya una inflamación de alguna zona de la mama sin que haya infección. No hay una expulsión fácil de la leche, se acumula, los conductos por la inflamación se ven comprimidos y entonces puede todavía no haber una infección, pero sí haber fiebre y ya una zona más localizada. Y en el tercer estadio puede haber ya en esta zona, puede haber una colonización de gérmenes que ascendieron por la succión, por una herida del pezón y entonces puede producir una mastitis. ¿Está? El tratamiento o la conducta es distinta en cada circunstancia. En la primera circunstancia, bueno, con hacer que si el bebé no alcanza a tomar todo lo que la madre está produciendo, evacuar un poco la mama con expresión para que se saque algo de leche. Tampoco hay que sacar tanta leche porque si no la información que recibe es que necesita más y sigue produciendo más. Entonces en ese equilibrio es un periodo complejo para la mujer, muy complejo para la mujer. En los primeros días del parto son muy complejos, hay que aguantarles casi todo, porque no, es muy laborioso, cada 3 horas, las que por primera vez tienen un parto, todo nuevo, la suegra, la madre, la tía, la vecina, todos le dicen cosas, pero después se queda sola con el chico y tiene que ver qué hace. Si se puede quedar sola, si no se queda sola, le están diciendo, hay unas cosas, no, pero, o sea, es duro. Y la lactancia es inicialmente, los que hacen una exaltación del parto natural, al cual yo adhiero fervientemente, no es que sea un lecho de rosas, es laborioso para la madre. Y la lactancia en los primeros tiempos es laboriosa. Después se transforma en algo gratificante, y en algunas, otras la siguen peleando, pero es duro, es duro. Entonces este equilibrio no se establece muy rápido. Entonces hay que estar atento a ver cómo se produce. Hay que poner los ojos así en la lactancia. ¿Y se puede hacer prevención de todo esto? Sí, ¿cómo? Teniendo buenas técnicas de amamantamiento. Con las buenas técnicas de amamantamiento. Claro, Fundamental. Con las buenas técnicas de amamantamiento. La preparación de la mama. La preparación de la mama, la evidencia no es tan concluyente. Es la atención, más que lo que efectivamente se va a producir, es la atención, digamos, empezar a prepararse la mujer para la lactancia. No la mama, la mujer.
tomar la decisión de que le va a dar el pecho, de que, bueno, cómo lo va a hacer, entonces está atenta, más que lo que efectivamente pueda producir. Pero sí la técnica de la lactancia, la técnica de la mamada es muy, muy importante. Eso sí, Ahí. que son la aureola. Ya lo conocen ustedes todo esto, lo han dado en neonatología, supongo, ¿o no? ¿Sí? Bueno, pero denle importancia porque es la única manera de prevenir las mastitis, la congestión, la inflamación de la mama. Y por ahí hay que llegar al absceso y de la misma manera que en otras circunstancias, el drenaje y los antibióticos. ¿Puede lactar o no cuando está en estas condiciones? Puede lactar, se puede hacer un examen de la leche para ver si hay gérmenes o no, si está en contacto y hay gérmenes o no, y dependiendo de esto puede lactar y es aconsejable que lacte, a veces con dolor, a veces se utiliza la pezonera para que no sea en forma directa y le duela menos, a veces con la maquinita para sacar la leche y dársela hasta que se pueda restablecer la lactancia, pero es un capítulo importante al que tienen que darle valor. Bueno, ¿qué más? Las infecciones que se transmiten vía vertical, o sea, por ejemplo las torch, también entran acá. Y sí, encaramos las torch. No, lo pregunto. Me preguntan por las torch. Ahora veamos las que se transmiten, las que pueden transmitirse por vía vertical. Y trataríamos de hacer una síntesis, ¿no es cierto? El punto final esto de las torch, ¿por qué? ¿Qué característica? ¿Qué es lo que las unifica? Claro, la repercusión en el feto. Esto viene desde el recién nacido para atrás, ¿no es cierto? Hay lesiones en los recién nacidos y en los recién nacidos y durante el embarazo que se pueden detectar, que uno puede sospechar que se debe a un grupo de enfermedades que tienen algunos con más o menos, y no vamos a entrar en las particularidades porque las hay, qué sé yo, las calcificaciones intracraneales, depende de la localización, orienta más para una infección que para otra, si es periventricular o es cortical, una u otra, la microcefalia, las malformaciones cardíacas, la hepatoesplenomegalia, ¿sí? Digan. Del esqueleto. Malformaciones esqueléticas, todas estas, en general, hay un grupo de enfermedades que las pueden producir. De este grupo de enfermedades vamos a tomar algunas, que tienen un poco más de prensa y de relevancia. Una de las que tiene mucha prensa es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis tiene bastante prensa, pero la realidad real, para valga la redundancia, es de que de lo último consenso que yo conozco no hay evidencias de nivel de trabajo prospectivo, randomizado, no hay de esto evidencia, porque hay lugares en el mundo donde se tiene una conducta y otros donde se tiene otra, y no se prueba cambiando la conducta para hacer trabajo, tenía que ser trabajos muy grandes y demás, no hay evidencia. Los consensos más firmes dicen, de expertos, la evidencia más grande es reunión de expertos, de que en los lugares donde no se pide de rutina el estudio, que sigan así. Y en los lugares donde se pide, que sigan así. No se comprometen mucho, porque no hay evidencia de que una sea mejor que otra. ¿Por qué los que la están haciendo, pidiendo, la tienen que seguir pidiendo, que se está haciendo una intervención versus una no intervención? Uno diría que la no intervención, uno debe justificar la intervención, no la no intervención. ¿Por qué justifican la intervención? Por el riesgo básicamente de los juicios. Porque si un chico nace, y a veces nace algún chico con una toxo congénita, el no haberle pedido, no haberle hecho demás, lo exponen porque todos lo estamos pidiendo, si yo no lo pido, estoy expuesto a esto. En los lugares donde es norma no pedirlo, no tienen esta exposición.
pero no hay evidencia que los resultados sean mejores. Nosotros estamos en estos tiempos en este grupo. Yo viví el tiempo donde estábamos en el otro grupo. Pero la medicina va cada vez más a la intervención. O sea, reditúa más, somos más médicos, nos sentimos y nos reconocen más médicos cuando intervenimos que cuando no intervenimos. Esa es la realidad. Ustedes ya lo habrán observado como paciente o como en lo que van recibiendo. Lamentablemente, porque hay un principio básico que uno debiera tener absolutamente poder demostrar cuando hace una intervención que lo que yo voy a hacer es mejor que lo que la naturaleza tiene previsto. Y en infinidad de conductas que tenemos incorporadas no podríamos defenderlo. No creo que podamos defender la rotura de la membrana, de la bolsa. Digamos, que la naturaleza se haya equivocado y haya dejado la bolsa que se rompe espontáneamente sobre el final del trabajo del parto, no creo. Me parece que no hay argumentos que justifiquen romperla. Bueno, y así muchas. En esta estamos nosotros metidos en la de la intervención. ¿Cuál es la intervención que le pedimos a todas las mujeres embarazadas? Le pedimos la serología para toxoplasma. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué se imaginan ustedes que sería lo ideal para evitar muchas situaciones de este tipo después de duda y demás? Que tener, claro, que ustedes que están en edad fértil conozcan su condición. Ustedes conocen. Ya padeció. ¿Cómo? ¿Te referías que ya padeció la toxoplasmosis? Claro, o sea, si ustedes se hacen el examen y le da una serología reactiva, significa que ya tuvieron una enfermedad. Si ya tuvieron una enfermedad en el embarazo, una reactivación, una cosa, ¿me va a importar? No, ¿no es cierto? O sea, es la primoinfección la que tiene efectos negativos. Entonces, si ustedes saben su condición, ya vienen con el papelito a la primera consulta. ¿Y qué hago yo como médico si ustedes vienen con el papelito? No le pido. No se les pide ya. Porque ya tienen una inmunidad para la cosa. Como esto ocurre muy pocas veces, entonces hay que pedirlo. En mujeres que han tenido embarazos anteriores, por ahí, y ha sido reactiva, ya conocer esta. Entonces también en la historia clínica, que ustedes saben todos los valores, un valor importante es este. Si uno recupera, si ustedes a su paciente tiene historia, o esa paciente tiene un archivo, esa historia, al momento de un nuevo embarazo, recuperemos esa historia y este es un elemento que nos va a servir. Si esa mujer siguió con tuvo una toxo positiva, reactiva, ya me olvido. Si ha sido, y si sé que es negativa al inicio del embarazo, cuando se positiviza, si sé que es negativa previa, si durante el embarazo la pido y viene reactiva, tengo alta sospecha que estoy ante una... Disculpe. Sí, a las 10 no, porque ahora a las 10 tengo el examen de clínica médica. ¿Ustedes ya terminan? Pero... Qué lástima, son muchos temas. Sí, no sé qué era menos 10, Yo me 5, ¿no? me extralimité. ¿Menos 10 son? Bueno, 10 minutitos más. Vamos. Después entra la otra clase. Hay examen. ¿Listo? Ok, listo. De toxo la pedimos. ¿Cómo la pedimos? Un valor aislado no tiene para analizar después. Se deben pedir 2 muestras pareadas. ¿Qué significa? Le toman la muestra hoy, la guardan y la procesan junto con otra muestra que le pido a los 15, 20 días y entonces procesan juntas las 2 muestras para que el operador y el reactivo sean el mismo y tenga valor si hay diferencia. Si está estable, pienso que si es reactiva y estable, no pasa nada porque quiere decir que ya es anterior. Si está subiendo de esto, empiezo a hacer las discriminaciones para ver si puedo pensar que es activo. Tratamiento, si es supongo que es una primoinfección durante el embarazo,
lo que tengo que hacer es medicar. También para saber con qué la medico, hacer una punción de líquido amniótico después de las 20 semanas y hacer una PCR para saber si el chico, porque no todas las veces que la madre tiene la toxo lo transmite al chico y no todas las veces el chico está enfermo. Entonces, si sé que el chico está enfermo porque tiene una PCR positiva, tengo que tratar con otro antibiótico distinto que pase la barrera placentaria. Derivarla reactiva, voy a tener que derivarla en el caso de ustedes a infectología y de ahí. Otra de las que no hablamos es la sífilis. La sífilis creo que no hace mucho, digamos, es bastante conocida, es una de las que realmente podemos actuar muy positivamente porque la penicilina sigue siendo el antibiótico de elección, 2 dosis, cuando la BDRL si la BDRL es reactiva, hay que pedir una prueba treponémica que el laboratorio generalmente ya la hace cuando hay una BDRL reactiva, prueba treponémica positiva, enfermedad, tratamiento y estudiar y tratar a la pareja. ¿Quieren hacer una pregunta? ¿Ustedes lo han leído los temas y quieren preguntar algo en particular con respecto a alguna de las otras infecciones? ¿La toxo qué medicamento se da? La toxo, la espiramicina. Pero no se da también. Y se puede dar espiramicina o pirimetamida. Pirimetamida cuando el bebé está enfermo. La pirimetamida pasa la barrera de la placenta. La espiramicina trata a la madre para evitar de que la madre, a ver si puedo evitar que se la transmita al bebé. Si el bebé con la PCR tiene una PCR positiva, supongo que el bebé está enfermo, pirimetamida y anfotericina beta, pero pirimetamida que pasa la barrera de la y sí, porque ya sí, porque era para evitar que el bebé se lo transmita al bebé. Si el bebé está enfermo, que la madre esté enferma no le va a afectar en nada la salud de la madre. ¿Está? De todas maneras, son medicaciones y conductas que son para especialistas. Ustedes saben que en el control prenatal tienen que pedir, como tienen que pedir la BDRL y dependiendo del resultado, si es reactiva, ustedes saben que hay reacciones cruzadas, que tiene que ser más de 1 a la 8 y ahí se pide la prueba treponémica y dependiendo de esto el diagnóstico y el tratamiento y a la pareja. El SIDA es un capítulo bastante grande, pero otra de las serologías que se pide, que se debe pedir y que tenemos recursos también se pide porque hay recursos importantes para disminuir la transmisión vertical. El tratamiento durante el embarazo de la madre y en el periodo del preparto a la madre y al recién nacido en las primeras 6 semanas disminuye muchísimo la transmisión vertical del VIH. Es importante también la detección. Es importante, y esto puede ser una conducta que algo que a lo mejor, porque no sé si está, es las parejas discordantes. O sea que ahora hay que pedírsela, es recomendable pedírsela a la madre y a su pareja, desde el vamos. Porque si la madre es no reactiva, tanto para el VIH como para la BDRL, la madre es no reactiva y la pareja es reactiva, entonces hay que tomar las medidas adecuadas para que no haya durante el embarazo una transmisión, porque si la primoinfección del VIH y del BDRL durante el embarazo tiene más repercusión sobre el bebé y además si se la puede evitar, obviamente hay que evitarla. Entonces hay que incorporar el pedido de BDRL y VIH a la pareja también directamente cuando se le pide a la madre, porque puede haber parejas discordantes. Y muchos de los chicos, de los últimos niños en pediatría, en el hospital de niños, que se han diagnosticado con enfermedad,
han sido producto de transmisión, no vertical en el momento, sino después con la lactancia, en mujeres que al momento del parto tenían serología negativa y se positivizaron durante el puerperio porque la pareja se podría haber evitado con esta conducta. Bueno, lamentablemente me quedan varios temas, pero está todo muy comprimido, todo muy comprimido. Profe, en el libro, en la parte de infecciones, hay un montón Hay más. yo le di a los alumnos míos un folleto del CDCEM sobre infecciones perinatales, que está muy bueno, sintético. Vos lo tenés. ¿Y sabés en qué fotocopiadora para que lo puedan? ¿A dónde lo dejaron? ¿No lo dejaron? Si alguien se compromete así, se lo doy acá, ahora, y hace fotocopia y me lo devuelve. Es muy bueno.